18 de junio de 1944. 4:52. Cerca de Saint-Lô, Francia. La niebla del huerto colgaba pálida y baja sobre los caminos de los setos. La lluvia había caído durante la noche, constante y fría, convirtiendo la tierra en una goma suelta que se aferraba a las botas y se tragaba el sonido. En la luz grisácea antes del amanecer, una columna de reconocimiento alemana avanzaba por el estrecho camino que cortaba entre las hileras de manzanos. Las orugas de acero molían piedra mojada. Los motores retumbaban con fría certeza mecánica. El cabo Eli Turner estaba entre 30 soldados de infantería cansados que mantenían la línea para la 29ª División de Infantería. Observaron a los semiorugas enemigos pasar rodando por las vallas voladas y partir las raíces de los árboles sin pausa. La doctrina estándar solo permitía una respuesta. Cuando los blindados avanzaban, los fusileros retrocedían. Eli no se movió. Las minas estaban agotadas. Los equipos de bazooka tenían 4 cohetes en todo el sector. La retirada significaba supervivencia, no victoria. Recordó cómo su padre atrapaba jabalíes usando fosas de barro, diseñadas anchas en la entrada y estrechas en la base, canalizando el peso hacia abajo hasta que escapar se volvía imposible. La arcilla guarda memoria. Una trampa funciona si se construye con paciencia y agua. Esa noche, Eli cavó su primer embudo solo. Sin órdenes. Sin supervisión. La luz de la luna plateaba el huerto. Excavó una garganta estrecha en el camino donde los semiorugas siempre giraban más cerca del seto. Apisonó el barro, ablandó la arcilla con agua para que la tracción desapareciera, luego cubrió el pozo con paja y hojas de fruta. El amanecer trajo motores. El morro de un semioruga se hundió. Las orugas giraron como sierras furiosas. La máquina se hundió hacia adelante y se inclinó como ganado herido. El siguiente semioruga intentó ser rescatado y se deslizó hacia la muerte gemela. Los fusileros avanzaron. Una bazooka destrozó el motor principal. La infantería alemana se dispersó entre los árboles. Los informes decían que la lluvia lo causó. El mando lo descartó como un colapso climático. Eli guardó silencio. Cavó de nuevo. 2 noches después, la segunda trampa funcionó. Pronto le siguió una tercera, oculta cerca de una curva del ferrocarril. Los vehículos alemanes desaparecieron como ganado en la inundación. La infantería aprendió a usar la tierra con botas. Susurraron nuevas técnicas. Regaron la arcilla por la noche. Moldearon las laderas por instinto. Los oficiales prohibieron la alteración no autorizada del terreno. Los embudos regresaron al amanecer. Los soldados querían sobrevivir. Las órdenes querían el control. El clima se convirtió en una superstición. El barro se convirtió en un arma. Julio trajo la escalada. Un contraataque invadió las líneas estadounidenses después de que se ordenara llenar los embudos. 11 murieron en 90 minutos. La tierra había sido silenciada por las filas. Esa noche, las palas volvieron a susurrar. Las trincheras se profundizaron. Las bocas se ensancharon. La arcilla se espesó como el lecho de un río en agosto. Los semiorugas murieron de nuevo. No se desperdiciaron bazucas. Los informes mostraron 6 pérdidas de blindados en 2 aldeas. El mando seguía insistiendo en la coincidencia. Pero los patrones crecieron. Las patrullas disminuyeron la velocidad. Los blindados se detuvieron. Los alemanes ajustaron las tácticas, moviéndose a intervalos escalonados. La confianza se quebró bajo la tierra. La inteligencia de la división cartografió las pérdidas en la zona de huertos. Los ingenieros finalmente probaron el método de Eli. Un SD KFZ-251 capturado rodó en arcilla, se hundió de morro y se detuvo por su propio peso. La recuperación tardó 2 horas. Un chico de granja reformuló la doctrina sin medalla ni sermón. Eli Turner continuó a través de Normandía, silencioso e incansable. Estudió los cambios de peso como frentes meteorológicos. Leía la humedad del suelo como si fuera la escritura. Recordó los veranos de Mississippi, las pocilgas cerca de la línea de flotación, como los animales morían no por trampa sino por confianza. Las máquinas alemanas confiaban en la corteza de la carretera. La arcilla los traicionó. A mediados de julio, cerca de Le Mesnil, se aproximaba un convoy con 4 semiorugas y un Panzer II ligero. Los embudos aguardaban bajo la sombra del huerto. El primero se hundió. El segundo se atascó transversalmente. El tercero retrocedió hasta convertirse en un embudo secundario.
La infantería alemana entró en pánico cuando el fuego de las ametralladoras cruzó las líneas de setos. Eli observó con respiración tranquila. El barro ahogó los caballos de fuerza. Los hombres ahogaron el miedo. El Panzer intentó desviarse a través de la hierba del campo. La arcilla enganchó la banda de rodadura izquierda en el arcén blando. El tanque se detuvo cuando los zapadores se apresuraron bajo el fuego. Los rifles estadounidenses los derribaron. Los informes marcaron 5 vehículos perdidos en una mañana. Eli cavó otro pozo esa noche. 1 de agosto. El avance de Falaise cambió de ritmo. La infantería avanzó bajo las lluvias que ablandaron todos los caminos. Los embudos de lodo se expandieron a puentes agrícolas y caminos de carretas. Los alemanes intentaron refuerzos sobre la ribera calcárea. El tercer vehículo atravesó la corteza y cayó como ganado a través de tablas de suelo podridas. Los soldados vitorearon en silencio. Guardaron fuerzas para la siguiente excavación. La noticia corrió entre las compañías. Los hombres le preguntaron a Eli qué tan profundo cortar, qué tan lento regar, cómo enmascarar una pendiente antinatural. Él respondió con paciente detalle. La arcilla necesita saturación desde la base. Los lados deben absorber la fricción. La boca debe verse casual, como la erosión natural. Un soldado lo describió como un hechicero silencioso que conjuraba barro del aire. Eli sabía que no había magia. Solo tierra y peso. Septiembre trajo la línea de árboles de Urgen. Los embudos enfrentaron una nueva prueba. El bosque húmedo pero el suelo menos indulgente. La arcilla más dura. El agua escasa. Eli pasó toda la noche acarreando cantimploras del arroyo. El pozo resistió. Un vehículo blindado se hundió hasta el anillo de la torreta. La infantería envió a la tripulación expuesta. Los ingenieros que observaban comenzaron a trazar la mezcla óptima del suelo. Uno llamó a Eli geólogo natural. Se encogió de hombros. Solo dijo que el suelo salva vidas si se le escucha. El método se formalizó lentamente. Los manuales de pelotón añadieron notas sobre la resistencia de la arcilla. Seguía sin que nadie lo nombrara. El reconocimiento significa burocracia. La supervivencia significa anonimato. Eli eligió lo segundo. Llegó el invierno con la nieve de las Ardenas. La arcilla se congeló. Los embudos perdieron agarre. Los blindados alemanes presionaron con fuerza. La batalla de las Ardenas golpeó las líneas estadounidenses como un martillo sobre acero congelado. Los equipos de bazooka, desprovistos de cohetes, se mantuvieron impotentes. Eli pensó mucho tiempo en suelo helado. La arcilla debe descongelarse para morder. Ordenó a los hombres que cavaran más profundo bajo la capa de nieve. Forraron el pozo con bidones de combustible capturados llenos de agua. Por la noche, el frío congelaba la corteza superior. Debajo se derretía lentamente por el calor residual del suelo. Cuando el semioruga alemán avanzaba, las orugas rompían la corteza y el lodo se tragaba el motor como un pantano. Invernal. La nieve hacía invisible la trampa. Ese mes murieron más vehículos por el barro que por los cohetes. El mando amplió silenciosamente la técnica a nivel de batallón. Los ingenieros midieron la geometría de los fosos por el ángulo de deslizamiento. Adoptaron lonas de globo para retener el agua bajo la escarcha. Eli rechazó la asignación al cuerpo de instructores. Prefería la pala a la tiza. A finales de enero, el método cruzó el mando del regimiento. Las notas de campo registraron el procedimiento de atrapamiento en embudos de lodo. Ahorraba munición. Estabilizaba las líneas. Detenía los avances de la infantería blindada el tiempo suficiente para que la artillería despertara. Los alemanes se adaptaron. Exploraban las bases de los setos con postes. Probaban el suelo con picos de zapador. Pero los embudos se volvieron más sutiles. Las bocas se alejaron de los puntos de estrangulamiento. Los fosos se inclinaron donde las ruedas se desviaban bajo el movimiento evasivo. El suelo se convirtió en ajedrez. El peso se convirtió en oponente. Durante febrero, Eli rara vez durmió. Las trincheras se congelaron. Las raciones se endurecieron como pan de maíz frío. El trueno de los cañones lejanos reemplazó las noches de cigarras de Mississippi. Se perdió la cosecha de algodón. Se perdió las subastas de cerdos con su padre. Pero la guerra exigía una nueva cosecha. La arcilla respondió. El cruce del Rin se convirtió en un nuevo crisol. Las superficies de las carreteras variaban. La química del suelo cambiaba. La arena se drenaba demasiado rápido.
La arcilla escaseaba cerca de la orilla del río. Ellie se adaptó. Usó tablas de madera sueltas sobre los puntos blandos para que el peso se filtrara al suelo saturado que había debajo. El semioruga se hundía entre los tablones como si lo hubiera tragado una boca más ancha que un pozo. Los ingenieros observaban con asombro silencioso. Documentaban la variación sin atribución. La ciencia de los embudos de lodo maduró. En marzo de 1945, cerca de Remagen, los transportes blindados de personal alemanes avanzaron para romper la cabeza de puente. Él y su equipo prepararon un triple embudo tras una ligera cresta. El primer transporte volcó, se desplomó hacia adelante, sepultado como una cerda de hierro. El segundo dio marcha atrás y se deslizó lateralmente. El tercero intentó una circunvalación a campo traviesa, pero se atascó en una trinchera saturada camuflada bajo el heno. Los escuadrones de fusileros eliminaron a los desmontados. Ellie observó las estelas de chispas bajo el cielo nocturno. Su rostro no reflejaba triunfo. Solo alivio. Contaba las vidas salvadas como acres arados. Matemáticas silenciosas. Se acercaba el fin de la guerra. Los alemanes se retiraban. El lodo se secaba con la primavera. Los embudos contenían menos. Los caminos se ensanchaban. La armadura pasaba libremente mientras la tierra se endurecía como arcilla de horno. Ellie dejó de cavar. Sintió que la guerra se aliviaba como una sequía tras una larga temporada. Fertilizó los campos de la memoria con silencio. En abril, las columnas alemanas se rindieron a través de Renania. Ellie caminó sin pala. Regresó al campamento de la compañía y limpió el rifle, aunque rara vez disparó. Sobrevivir significa usar la herramienta adecuada. Su herramienta había sido la tierra. La victoria sabía a arcilla húmeda. Escribió una carta a casa a su padre describiendo huertos como las tierras bajas del Mississippi. Mencionó la lluvia que alimentaba los cultivos de restos de acero. Omitió la muerte. Omitió las palas. Algunas verdades descansan mejor enterradas. La guerra terminó en mayo. Ellie cruzó el océano meses después. El puerto de Nueva York brillaba como un río ondulado. Los soldados regresaron con medallas, algunos sin extremidades, algunos sin voz. Ellie solo llevaba la sombra del barro bajo los clavos. Abordó el tren hacia el sur. El condado de Wilkinson lo recibió con un calor de verano como un horno abierto. Su padre lo abrazó una vez, breve, fuerte como los huesos, sin palabras. Ellie caminó por los campos que una vez aró. Puso la mano en la tierra. Tierra cálida. Vivo. Sonrió levemente, sabiendo que la tierra ya no necesitaba matar. Plantó algodón ese otoño. Hileras lentas. Surcos rectos. La lluvia caía suave. Ningún semioruga se ahogaría jamás aquí. Pasaron los años. Ellie envejeció como un roble en un pasto tranquilo. Se casó con una chica local después de la cena de la iglesia. Criaron 2 hijos. Les enseñó a respetar el peso de la tierra. No para la guerra. Para la cosecha. Uno nunca preguntó sobre Europa. Otro preguntó una vez por qué a su padre no le gustaba la lluvia sobre la arcilla. Ellie respondió simple. La tierra puede salvar o enterrar dependiendo de la mano que la moldea. El niño asintió. Inocencia preservada. Los periódicos rara vez mencionaban el barro de los setos. Los historiadores se centraron en tanques, aviones, generales, no en palas y arcilla. Pero algunos supervivientes del pelotón se encontraron en el salón de la Legión décadas después. Recordaron los pozos de huerto que se tragaron lobos de hierro. Pronunciaron el nombre de Turner suavemente como una oración. No necesitaba decoración. Recuerdo servido. Esa es la primera parte de un guión totalmente extendido. Responda siguiente para recibir la continuación. Algunos veteranos lo describieron años después, sentados bajo la tenue luz de un bar, con la cerveza sentada como un recuerdo en el fondo de un vaso. Hablaron de huertos cargados de niebla y de pasos silenciosos en la tierra ablandada por la noche. Les dijeron a los jóvenes que algunas guerras no se ganan con fuego ni acero, sino con el peso de la tierra bajo las botas. Decían que las armaduras no temían a las balas, sino al barro moldeado por la lógica de un granjero. Muchos rieron al principio, pero quienes vivieron en Saint-Lô nunca rieron mucho. Habían visto motores que rugían como ganado moribundo. Habían visto el hierro ahogarse sin disparar un tiro. Ellie Turner seguía siendo un hombre tranquilo. Cuando sus vecinos le preguntaban sobre Europa, daba respuestas prácticas. Tierra dura en invierno.
Tierra blanda en primavera. Hombres luchaban. Hombres morían. Nunca dijo que los semiorugas alemanes caían como cerdos en un embudo. Nunca habló de palas raspando el excremento bajo la escarcha de la luna. El recuerdo pertenecía a viejas cicatrices, no a historias de sobremesa. Su esposa tenía pesadillas algunas noches, cuando la lluvia golpeaba el techo de hojalata como fragmentos de proyectiles contra el acero del casco. Ellie se despertaba jadeando, con los puños apretados. La tierra guardaba la historia en su interior como las raíces guardan el agua de la lluvia. Se levantaba antes del amanecer y caminaba por los bordes del campo hasta que se le tranquilizaba la respiración. Nunca explicaba nada. Nunca lo necesitaba. Los archivos del ejército enumeraban el método del embudo de lodo como una adaptación táctica a las condiciones climáticas. No se citaba a ningún autor. Los informes elogiaban el ingenio del batallón. Los hombres al mando continuaban sus carreras en tiempos de paz. Los manuales se actualizaban discretamente. Los soldados aprendían nueva doctrina sin nombre. Solo la infantería recordaba quien moldeó la arcilla para matar máquinas. Recordaban a Ellie arrodillado en el lodo con ojos que medían el suelo como si fuera madera. Recordaban manos ásperas como una cuerda, movimientos lentos como una oración. Recordaban embudos tan anchos como para engañar, tan estrechos como para atrapar, tan profundos como para ahogar huesos de acero. Los años pasaban como hileras de arado bajo las pezuñas de una mula. Había cosecha. Había sequía. Los niños aprendían a pescar en el meandro del arroyo. Algunas tardes de verano, Ellie se paraba junto al agua y observaba cómo el lodo se arremolinaba bajo la corriente, como si los huertos de Europa vivieran bajo una superficie marrón. Su hijo menor le preguntó una vez por qué su padre miraba fijamente las orillas fangosas. Ellie respondió que el lodo tiene una fuerza que ningún metal puede desafiar. La tierra recuerda el peso. La arcilla es historia. El niño no lo entendía entonces. Lo entendería algún día. En 1953, llegó una carta de un sargento que sirvió a las órdenes de Turner. No llevaba medalla, solo agradecimientos. Hablaba de noches en las que las palas compraban la vida más barata que los cohetes. Le decía a Ellie que más hombres vivían porque un granjero entendía el barro. Ellie dobló la carta y la guardó dentro de la Biblia, entre los salmos y una cinta manchada de tierra. No para gloria. Para el recuerdo. No se lo dijo a nadie. En 1959 llegó otra carta, de un historiador que recopilaba relatos del campo de batalla. Preguntaba sobre las pérdidas de semiorugas cerca de Saint-Lô, atribuidas a trampas no registradas. Ellie escribió una respuesta sencilla: la arcilla se ablanda con la lluvia. El peso rompe la costra del suelo. Firmaba únicamente como E. Turner. El historiador publicó un libro 7 años después. Un capítulo citaba a un soldado de infantería anónimo que moldeó la tierra para fabricar un arma. Los lectores especularon sobre su origen como ingenieros. Nadie pensó en agricultores. El tiempo endureció la guerra hasta convertirla en historia. El barro se secó. Los tanques se oxidaron bajo la sombra de los setos franceses. Solo quedaban los cimientos de viejos huertos frutales, medio llenos de hojas y tierra amasada por lombrices. En Normandía, los niños a veces encontraban metal retorcido enterrado cerca de raíces de manzano y preguntaban a sus abuelos qué había pasado allí. Los ancianos respondían en silencio o con historias demasiado pesadas para las mentes jóvenes. Allí murieron máquinas una vez. Allí vivieron hombres una vez. El barro se los tragó a ambos. Ellie envejeció con una calma canosa y de barba incipiente. La artritis le arqueaba la espalda como el viento invernal dobla los pinos. Seguía caminando por los campos al amanecer. Seguía tanteando la tierra con el tacón de su bota, presionando para sentir la humedad bajo la corteza. El hábito nacido en la guerra nunca lo abandonó. Algunas mañanas se arrodillaba, apretaba la palma de la mano contra la arcilla y escuchaba como un granjero escucha la lluvia bajo tierra. No decía nada si la tierra hablaba. La tierra guarda secretos. En 1971, volvió a visitar Normandía. Su esposa le preguntó por qué después de 30 años. Ellie respondió que los árboles frutales quizá aún estuvieran en pie. Llegó a finales de otoño. Las hojas amarillaban como páginas de recuerdos. Los caminos estaban pavimentados, sin embudos de barro, salvo en la tierra bajo el asfalto. Se detuvo cerca de la curva donde se hundió el primer semioruga. Los coches modernos pasaban sin detenerse. Confiaban en el pavimento como las armaduras confiaron en la arcilla.
Ellie sonrió levemente. La tierra duerme bajo el hormigón como la guerra duerme bajo la paz. El peso puede despertar a ambos. En un café local conoció a un hombre que luchó en el bando alemán, ahora viejo y delgado, con manos temblorosas como hojas caídas. Compartieron café negro amargo como la lluvia de trinchera. Un veterano alemán habló de semiorugas que se desvanecían como fantasmas en el barro. Dijo que su comandante maldecía la lluvia como si fuera un demonio. Dijo que los ingenieros culpaban al temblor de la artillería. Nunca pensé que la lógica agrícola matara al acero. Ellie escuchó en silencio. Cuando el hombre le preguntó qué hacía en la guerra, Ellie respondió infantería, nada especial. Alemán asintió. Ambos hombres bebieron en silencio, denso como la niebla del huerto. La guerra ahora pertenecía a la tierra. Antes de irse de Francia, Ellie recogió un pequeño frasco de tierra de huerto. Se lo llevó a casa y lo colocó sobre la repisa de la chimenea junto a la Biblia y 2 cartas dobladas. Nunca abrió el frasco. Nunca les dijo a los niños por qué era importante. Algunas verdades permanecen selladas como la arcilla bajo la escarcha. En 1982, su hijo mayor sirvió como ingeniero del ejército. Durante el entrenamiento, aprendió la antigua doctrina sobre fosas de lodo. El instructor comentó que el concepto original surgió de la improvisación de Normandía, de origen desconocido. Su hijo le preguntó a su padre más tarde si había visto ese método. Ellie solo asintió una vez y volvió a trabajar en el porche. Su hijo observó las manos de su padre a la luz de la lámpara, marcadas por la pala y la metralla. El reconocimiento no necesitaba medalla. El invierno volvió al condado de Wilkinson. La nieve cubría la arcilla roja como un recuerdo congelado de la guerra. Ellie caminaba lentamente por los campos, con el aliento nublado como el humo de una pistola. Resbaló una vez, se arrodilló en el aguanieve y presionó la palma de la mano contra el barro congelado. Remagen regresó en un instante. El semioruga chillaba bajo la capa invernal. El escape humeaba como el aliento de un cerdo moribundo. Los soldados gritaban. La arcilla se reivindicaba. La nieve se escondía. La supervivencia ganó. Ellie se levantó lentamente, con los huesos rígidos como eslabones oxidados. Llevaba recuerdos como el mango de una pala vieja, desgastado por el tiempo. En primavera, plantó algodón. La tierra blanda bajo el deshielo. La guerra se sentía distante como un trueno en el horizonte. Sin embargo, algunas mañanas la lluvia golpeaba el techo y las noches del huerto regresaban como el estallido de un fusil. Se quedó junto a la ventana hasta que la luz de la tormenta amainó. Los veteranos del Salón de la Legión envejecieron en silencio. Algunos fallecieron, llevándose a la tumba las historias de los semiorugas. Otros se quedaron para contarles a las generaciones más jóvenes que la guerra no son solo balas y explosiones. A veces, una pala forja una victoria más profunda que el fuego de artillería. A veces, un hombre ve la solución en el barro donde otros solo ven retirada. Contaron cómo el acero alemán huyó del camino ablandado por la lluvia. Dijeron el nombre de Turner, no en voz alta, pero con seguridad. Ellie Turner murió mientras dormía a los 87 años. Con las manos cruzadas como mangos de arado. La tierra bajo los clavos, tenue como una sombra. La familia encontró un frasco con tierra de huerto junto a cartas y la Biblia. Mantuvieron el frasco sellado. Lo colocaron en la tumba junto a una lápida grabada con unas sencillas palabras, Ellie Turner, 1923 a 2010. Esposo. Padre. Granjero. Soldado. En el huerto de Normandía, aún llueve. La arcilla aún resbala bajo los pies. Los niños aún corren por senderos donde antes se ahogaban los semiorugas. Los manzanos florecen cada primavera como banderas blancas de rendición sobre la tierra silenciosa. El suelo recuerda su peso. El barro guarda el recuerdo de la guerra bajo las raíces. La lógica agrícola salvó a los hombres. Sin medallas. Sin desfiles. Solo menos cruces en la ladera. La historia de los embudos de lodo no se desvaneció del todo. Resurgió a intervalos irregulares, como el metal oxidado de un campo arado. En 1994, durante el 50º aniversario del desembarco de Normandía, un periodista londinense entrevistó a veteranos supervivientes. Uno habló en voz baja de trampas excavadas bajo hojas de manzano y arcilla blanda por la lluvia. El periodista publicó una breve columna sobre la guerra improvisada en tierra. No mencionó nombres. Sugirió que soldados de infantería anónimos convertían el barro en armas cuando escaseaban las municiones.
Los lectores hojearon el artículo durante el té de la mañana. Pocos comprendieron la magnitud de esa frase. Quienes lucharon entre setos sintieron que el recuerdo se les apretaba como la empuñadura de una pala en la mano. Años después, investigadores estudiaron los patrones de blindaje en el campo de batalla a través de informes alemanes desclasificados. Observaron grupos de pérdidas de semiorugas entre junio y agosto de 1944 en zonas sin minas. Un académico sugirió un derrumbe orgánico del terreno. Otro propuso que la vibración de la artillería desestabilizaba la arcilla. Ninguno consideró a un agricultor moldeando la tierra en una garganta de embudo. Los expertos en guerra prefieren los diagramas dibujados por generales. Ignoran las espaldas encorvadas bajo la luz de la luna. Sin embargo, la guerra a menudo se basa en trabajo invisible. Los filos de las palas golpean el barro con la misma seguridad con la que la bayoneta golpea el hueso. Uno corta la tierra. Otro corta al enemigo. Ambos cambian de línea de batalla. Décadas después de la muerte de Eli, su nieto sirvió en el batallón de ingenieros de la Guardia Nacional. Durante un ejercicio de entrenamiento en un pantano de Luisiana, el instructor demostró trampas improvisadas para vehículos blindados de transporte de personal. Explicó que incluso los vehículos modernos se ahogan en el lodo de forma correcta. Dijo que el método se remonta a Normandía, pero que su origen se ha perdido. Su nieto permaneció en silencio mientras el vapor del pantano se elevaba como la niebla de un huerto. Más tarde, visitó el almacén familiar y encontró un viejo tarro de tierra francesa. Entonces lo comprendió. La tierra portaba un legado más antiguo que la doctrina. En Francia, la tierra misma conservaba un vago recuerdo. La lluvia aún excavaba suaves barrancos donde los huertos antaño canalizaban semiorugas hacia la muerte. Los lugareños a veces encontraban eslabones de vía retorcidos mientras araban. Los niños recogían restos oxidados de los terraplenes de las zanjas y preguntaban por qué había acero enterrado cerca de las raíces de los manzanos. Los padres respondían simplemente, la guerra pasó por aquí. El suelo, más allá de eso, se mantenía en secreto. Los historiadores debatieron si los embudos de lodo cambiaron el resultado de la campaña. Algunos argumentaron que retrasar los semiorugas ralentizó la respuesta alemana al avance aliado. Otros afirmaron que el efecto fue localizado. Pero la infantería que sobrevivió a los combates en los setos creía que los embudos convertían la retirada en resistencia, la resistencia en avance, el avance en victoria, kilómetro a kilómetro. Recordaban las mañanas en las que el acero ya no rugía con confianza. Recordaban las noches en las que las palas significaban vida. En las reuniones de ancianos, los hombres no hablaban de medallas, sino de la lluvia del huerto. Recordaban a Eli Turner, con los hombros erguidos como yugos de mula, la mirada penetrante como si fuera una escritura. Nunca olvidaron su figura serena, agachada junto a la zanja, tanteando la arcilla con el índice y el pulgar como si saboreara el clima. Lo llamaban el hombre que rompió el acero con la tierra. Un equipo de documentales finalmente rastreó a los sobrevivientes a principios de la década de 2000. Entrevistaron a 3 hombres que lucharon cerca de Saint-Lô. Las cámaras rodaban. Las voces temblaban. Un veterano describió el primer embudo como un socavón. Otro recordó los gritos alemanes amortiguados por el barro. Un tercer hombre habló de Eli. Dijo que cavaba despacio, con seguridad, sin prisas. Dijo que nunca presumía, nunca daba órdenes. Solo mostraba donde la tierra quería absorber el peso. La productora emitió la película a altas horas de la noche, con poca audiencia. El público prefería tanques y haces, no palas y barro. Pero una historiadora militar vio la transmisión y comenzó a investigar. Pasó 4 años rastreando informes de la compañía, registros de ingenieros y diarios de campo. Encontró notas de trinchera que hacían referencia a un cabo que enseñaba ángulos de pendiente y profundidad de humedad. Localizó un informe posterior a la acción que enumeraba repetidos eventos de pérdida de sustentación de semiorugas sin minas recuperadas. Buscó en los registros de veteranos hasta que su nombre apareció, tan borroso como un lápiz sobre la chatarra de raciones, Turner. Escribió un libro titulado Tierra contra Hierro. Publicado en pequeñas cantidades. Circuló entre las universidades militares. Un capítulo está dedicado íntegramente a las innovaciones en el embudo de lodo. Menciona a Eli Turner una vez, señalando la falta de fuentes de referencia, pero la sólida tradición oral que rastrea el método hasta un soldado de Mississippi. El libro no se vendió ampliamente, pero llegó a las escuelas de oficiales. Algunos instructores citaron la idea de Turner en clases de defensa asimétrica. La estrategia terrestre se estableció allí donde las cartas de artillería no podían llegar. En Europa,
Los turistas de los campos de batalla a veces visitaban los caminos frutales mapeados en el apéndice del historiador. Se detenían en caminos pavimentados, sin percatarse del barro bajo el acero, una vez tragado, como el hambre del lecho de un río. El viento susurraba entre las ramas como botas en la arcilla. Algunos turistas pasaban sin detenerse. Otros se detenían, sintiendo el peso del suelo, aunque ninguna señal indicaba lo que había sucedido allí. La memoria a veces crece salvaje como la zarza donde no hay señal. Un agricultor francés, cuyas tierras cubrían la antigua zona de embudos, permitía a los veteranos recorrer los linderos de los campos cada junio. Avanzaban lentamente, con las cañas golpeando la tierra. Se detenían en lugares donde el suelo se hundía ligeramente, donde la maleza crecía más densa. Debajo yacían fragmentos de óxido y restos de motores. Un veterano se arrodilló con esfuerzo y apoyó la mano en el suelo. Susurró el nombre de Turner como si fuera una plegaria. El agricultor no preguntaba el significado. La tierra sabe respuestas sin palabras. De vuelta en Mississippi, los hijos de Eli envejecieron. Heredaron una granja. Plantaron soja y maíz donde antes reinaba el algodón. Guardaban el frasco de tierra de huerto de su padre en un estante del pasillo. No lo abrían. No lo tiraban. Tenía un peso que la familia podía sentir sin tocarlo. Los nietos a veces preguntaban qué significaba jarra. El hijo mayor respondió con sencillez, es tierra de un lugar donde la guerra se inclinó. No se dijo nada más. En ese silencio yacía toda la historia. Posteriormente, los museos militares exhibieron una maqueta de un foso de lodo, con la etiqueta Normandía 1944, innovador desconocido. Los visitantes leyeron la placa y pasaron a las exhibiciones de tanques y aviones. Pocos comprendieron el poder de lo desconocido. Menos imaginaban manos de campesinos moldeando arcilla con una profundidad mayor que la lógica de las armaduras. Las escuelas de guerra de Virginia finalmente introdujeron un estudio de casos sobre el uso indebido del terreno por parte de las unidades blindadas. El profesor citó los embudos de Normandía como ejemplo de subestimación de la saturación del suelo. La diapositiva mostraba un diagrama de la geometría del embudo. Sin pala. Sin nombre. Solo la geometría del suelo. Los estudiantes garabateaban apuntes para los exámenes. Ninguno pensaba en las noches de huerto. Pero la historia a veces da vueltas como un arado en el campo. Años después, un estudiante descubrió tierra contra hierro en la biblioteca. Reconoció el diagrama de la clase. Buscó notas a pie de página. Encontró a Ed Turner. Escribió una tesis sobre la innovación en la infantería sin autoridad de mando. Argumentó que los soldados de bajo rango suelen generar tácticas que salvan la guerra. Su defensa impresionó al jurado. La tesis se archivó, pero no fue ampliamente leída. Un registro más que se suma al olvido. La guerra avanzaba a través de las páginas. Eli Turner permanecía como una figura silenciosa en los márgenes, como una raíz bajo un árbol frutal invisible, pero alimentando su tronco. Los hombres que lucharon contra los setos murieron uno a uno, dejando a menos para decir la verdad con saña. Pero la tierra recuerda su peso. La lluvia talla viejas formas y el suelo es lo suficientemente blando. Bajo las raíces de los huertos, el óxido duerme. Bajo los libros de historia, las omisiones duermen. La historia de Turner no trata de gloria. Trata de lógica simple bajo fuego. Trata de negarse a retirarse cuando la doctrina lo exigía. Trata de confiar en la tierra cuando la munición fallaba. Trata del chico de campo que vio la guerra a través de la tierra en lugar del acero. Sus embudos no solo acabaron con la guerra. Redujeron la velocidad de los semiorugas lo suficiente como para que las líneas resistieran. Ahorraron suficientes hombres para luchar al amanecer. Demostraron que la innovación puede surgir de la pala igual que de la pluma de un general. La guerra es más que estrategia. La guerra es el peso de pequeños actos repetidos bajo la lluvia. Eli Turner nunca supo cuántos oficiales enseñaron posteriormente la doctrina del embudo de lodo. Nunca supo que los manuales actualizaban las tácticas en pequeños párrafos impresos al pie de página. Nunca buscó reconocimiento. El reconocimiento importaba poco para un hombre que creía que los problemas simples necesitaban herramientas simples. La guerra exigía supervivencia, no aplausos. La tierra daba supervivencia libremente a quienes la moldeaban correctamente. Turner la moldeó sin dudarlo. Los jóvenes reclutas de décadas posteriores leían líneas sobre tácticas de saturación del terreno en los aglutinantes de entrenamiento sin saber que un granjero lo había pensado primero.
Memorizaban los ángulos de pendiente y profundidad del pozo en pulgadas como si fueran un problema matemático en lugar de un cuento. Aprendieron cómo la arcilla anegada reduce los coeficientes de tracción. Estudiaron diagramas que ilustraban el desplazamiento del peso del vehículo sobre suelo húmedo. Entendían la ciencia. No sabían que el sudor y el miedo bajo la luz de la luna daban vida a esos números. Los generales informaban a los cadetes sobre el terreno como enemigo. Elogiaban el estudio de la composición del suelo. Promovían las soluciones de ingeniería. Citaban la invención, pero nunca al inventor. La idea de Turner se convirtió en doctrina y perdió su nombre. Ese destino es común en la guerra. Las armas construidas por manos silenciosas rara vez llevan firma. Las herramientas importan más que los hombres que las forjan. Aún así, el legado de Turner perduró donde importaba. En vidas salvadas. En cartas enviadas a casa en lugar de telegramas de arrepentimiento. En pelotones que defendieron los huertos el tiempo suficiente para que el apoyo blindado rompiera la línea alemana. En patrullas que avanzaron sin temor a los semiorugas, sino con la confianza de que la arcilla podía delatar la maquinaria. De maneras imperceptibles, sus palas forjaron la supervivencia en el campo de batalla. A finales de la década de 1990, un pequeño museo de veteranos en Jackson exhibía un fragmento oxidado del casco de un SD KFZ-251 recuperado de un huerto de Normandía. La etiqueta decía, recuperado del lugar de múltiples incidentes de inmovilización de vehículos blindados, sector de Saint-Lô. Ningún visitante podría imaginar que un soldado de Mississippi orquestó ese destino con tierra y paciencia. Un día, un anciano con una gorra azul descolorida se paró frente a ese fragmento. Leyó la placa 2 veces. Observó el metal corroído como si leyera una cicatriz. Su hija le preguntó por qué importaba. Respondió despacio. Esas máquinas no se detenían solas. Alguien enseñó al barro a luchar. Su hija contempló la chatarra y asintió sin comprender del todo. Algunas verdades requieren la guerra para reconocerlas. El propio Turner nunca vio el fragmento. Nunca visitó un museo. Pasó su vejez en una silla del porche escuchando la lluvia golpear el techo de hojalata como un casco que golpeaba la memoria. Olía tierra mojada y las noches del huerto regresaban como un susurro apagado. No hablaba de ellas. El silencio era más fácil que explicar el barro como arma. Su funeral fue sencillo. Un ataúd de pino. Una bandera doblada. Un himno de iglesia suave como la brisa del huerto. Los dolientes hablaron de bondad, cosecha y paciencia. No se mencionaron los embudos. Solo un veterano puso la mano sobre el ataúd y susurró, «Detuviste el hierro». El ministro no lo oyó. Quizás el cielo sí. Tras el entierro, su nieto tomó un frasco de tierra de Normandía y vertió un pequeño puñado sobre la tumba. La arcilla cayó suave como un saludo final. El viento trajo un tenue aroma a huerto a través de la cerca del cementerio. Ningún público aplaudió. La tierra no necesita aplausos. Pasaron los años. Las películas de guerra priorizaban las explosiones, las cargas heroicas y los duelos de tanques. El barro apenas aparecía en pantalla. Los productores buscan espectáculo, no silencio. Pero a veces, un documental nocturno muestra una fotografía de un camino de huertos con un pie de foto, semiorugas alemanes perdidos allí en circunstancias desconocidas. La imagen se desvanece. El narrador continúa. Los espectadores duermen. Sin embargo, toda guerra esconde una bisagra. Una pequeña idea transforma el peso del conflicto. A veces, la bisagra es como una pala bajo la lluvia. Existe una máxima militar en algunos círculos. Cuando escasea la munición, estudia el terreno. Cuando se ordena la retirada, estudia el suelo. Cuando avanza el acero, pregunta si la tierra soportará el peso. Pocos conocen el nombre detrás del dicho. Los susurros de infantería alguna vez atribuyeron el mérito a Turner. El susurro se desvaneció con los hombres que hablaron. La idea aún sobrevive. Los embudos aún enseñan. La arcilla aún conserva la historia. Para el 75º aniversario de Normandía, los historiadores reconstruyeron suficientes fragmentos para esbozar el papel de Turner. Una revista académica publicó un artículo que lo nombraba probable creador de la táctica del embudo de lodo, basado en testimonios orales y notas de campo supervivientes. El artículo fue leído por pocos. Los académicos debatieron la calidad de las citas. Pero la verdad se filtró como el agua subterránea a través del suelo. Con el tiempo, las raíces encuentran la humedad.
Un museo francés instaló posteriormente una pequeña exposición sobre adaptaciones para setos. Entre las piezas se encontraba una maqueta de un foso de embudo, con una pala apoyada al lado. Una placa decía, técnica que se cree desarrollada por la infantería estadounidense en junio de 1944. Posiblemente asociada con el cabo Eli Turner, de Mississippi. Se cree responsable de múltiples trampas blindadas. No se registró ningún reconocimiento formal. La exposición era pequeña pero honesta. Los visitantes se detenían a veces. Imaginaban palas raspando arcilla a la luz de la luna. Se imaginaban ejes de semioruga ahogándose. Sentían un silencio denso como la niebla en el huerto. Un visitante dejó una nota junto a la placa. Simplemente escribió, gracias por sostener la línea cuando el metal intentó romperla. El museo guardó la nota bajo un cristal. Palabras cortas como una bala, pesadas como la tierra. La memoria a veces crece en el silencio allí donde la aclamación no puede. En círculos académicos, el debate se prolongó durante años. Algunos argumentaban que los embudos de lodo eran una adaptación inevitable. Otros creían que una solamente aceleró la invención durante meses, salvando cientos de vidas. Un coronel, en un simposio, comentó una vez que el genio en la guerra rara vez lleva estrellas. A menudo sostiene una pala. El público aplaudió levemente. Nadie pronunció el nombre de Turner. Aún así, su sombra cruzaba la sala como la lluvia silenciosa sobre las hileras de huertos. Historiadores europeos que estudiaban los microcompromisos de Saint-Lô compilaron superposiciones topográficas. Rastrearon donde desaparecían los semiorugas sin rastros de minas. 3 sitios de embudos se alineaban junto a la carretera como una herida suturada. Décadas después, análisis de la compresión del suelo confirmaron una geometría antinatural. La forma del embudo coincidía con los manuales de entrenamiento de posguerra. Los académicos notaron coincidencias. Algunos susurraron intenciones. Solo los veteranos hablaban con certeza. Vivían en esas noches. Olían a arcilla húmeda. Las familias de Normandía conservaban su propia memoria. Algunos ancianos afirmaban que los fantasmas de los huertos acechaban junto a los caminos donde los motores se ahogaban. Otros decían que los espíritus dormían en lodo profundo. Las ancianas campesinas creían que la tierra recuerda la sangre y el metal. Decían que los manzanos crecían más dulces cerca de los restos de naufragios. Tierra rica en hierro e historia. Los turistas fotografiaban los campos sin saber que las raíces bebían historia. Los hijos de Turner envejecieron. Les dijeron a sus nietos que cada campo lleva consigo un pasado. El barro esconde la verdad si se escucha. Nunca describieron la guerra. Nunca lo necesitaron. El legado pesa en silencio. En el archivo militar, una caja polvorienta etiquetada como Adaptaciones de Campo 1944 contenía una hoja informativa doblada. Describía la técnica de atrapamiento de lodo. Una nota marginal a lápiz decía, Turner dice que el ángulo debe apretarse cerca de la base. Nota tenue. Subrayado una vez. Sin rango junto al nombre. El archivista, al escanear los documentos, hizo una pausa. Algo humano dentro de esas 6 palabras. Turner dice. Como si alguien lo hubiera escuchado alguna vez. El archivista archivó la hoja bajo Innovaciones. Sin más comentarios. Un documental televisivo de 2015 revisó inventos menos conocidos en el campo de batalla. Un segmento presentó embudos para huertos frutales. Un historiador rastreó el método hasta un cabo anónimo de la 29ª División. Las imágenes mostraban un camino cerca de un seto con niebla matutina. El narrador hablaba despacio. El barro es paciente. El acero es orgulloso. El orgullo se hunde. Los espectadores sentían un peso como arcilla sobre una bota. Pocos recordaban el nombre. Menos aún olvidaban la imagen. Un ingeniero jubilado vio un documental y escribió una carta a la familia Turner. Les agradeció la atención de su padre. La carta llegó doblada como una hoja de racionamiento. La familia la colocó junto a un tarro con tierra de huerto. Leían a menudo. Las páginas se suavizaron con aceite de dedo. Su nieto llegó a enseñar mecánica de suelos en la Universidad Estatal. En sus clases, hablaba de la pérdida de tracción por saturación. Los estudiantes veían gráficos. Ninguno conocía el origen. Después de clase, a veces tocaba el frasco sobre la repisa, recordando la lluvia sobre el tejado de hojalata y la niebla del huerto en historias no contadas.
Un periódico local finalmente publicó un obituario conmemorativo. Decía, el cabo Eli Turner luchó en Normandía. Regresó como granjero. Crió hijos. Pocos lo conocían. Muchos lo recordaban. Bajo unas simples palabras se escondía toda una guerra moldeada por la arcilla. En Francia, los árboles frutales aún se yerguen torcidos sobre la carretera donde el acero se ahogó. Los tractores harán cerca de huesos oxidados enterrados a poca profundidad. La lluvia cae y los gusanos revuelven el polvo de hierro. Los pájaros anidan en las ramas sobre el suelo, antaño resonando con el rugido de los motores. Una paz pesada como la tierra mojada. A veces, el visitante se queda solo en la curva donde el primer embudo bebió el semioruga. El viento es suave. La carretera está lisa ahora. Ninguna señal indica la muerte de las máquinas. Pero si uno sale del pavimento a la hierba y presiona la tierra con la mano, puede sentir algo lento y profundo. No es un fantasma. No es un mito. Solo la verdad. Cla recuerda el peso. Eli Turner nunca buscó un legado. Buscó la supervivencia de sus hombres. Les dio herramientas demasiado simples para la doctrina. Pala más profunda que la cáscara. Arcilla más sabia que el bronce. Lógica agrícola contra la maquinaria de guerra. Victoria silenciosa. No se necesita medalla. La historia termina como termina la noche en el huerto. La lluvia aligera. Las nubes se dispersan. El amanecer es lento. El barro es fresco. Los pájaros regresan. El acero se ha ido. Solo queda la tierra. El suelo lleva la guerra hasta que se compacta en el recuerdo. Y en ese silencio apiñado reside todo el triunfo. Un hombre. Una pala. Una idea. La armadura temía menos a las balas que al barro. Esa verdad se mantuvo firme desde Saint-Lô hasta el Rin. Ningún desfile grabó su nombre. Pero en algún lugar, las raíces del manzano aferran el hierro y lo saben. La tierra guarda un registro más profundo que la tinta. Fin.